Vamos a continuar con nuestro último tema para este primer parcial, ¿no? Es el control prenatal, ¿no? Ustedes se acuerdan, en el primer tema hemos dicho, ¿cuál es el objetivo de la obstetricia? Disminuir la morbimortalidad materno-fetal, ¿no? Es decir, nos enfocamos en proteger al binomio materno-fetal, ¿no? Y el control prenatal está precisamente enfocado en eso. Su función principal es identificar los factores de riesgo para disminuir la morbimortalidad materno-fetal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la definición de control prenatal? Es un conjunto de actividades realizadas por el profesional para vigilar al producto o al binomio materno-fetal, evaluar su evolución mediante una serie de visitas programadas, ¿no? Todo está programado, ¿no? Esa es la definición, ¿no? Aquí hay otra definición, según las teóricas, varias acciones y procedimientos sistemáticos destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de aquellos factores, ¿no? Que puedan condicionar la morbilidad materna perinatal o de ambos, ¿no? Entonces, muy importante acá los factores de riesgo. Eso tenemos que identificar los factores de riesgo para eliminar estos factores de riesgo y así eliminar la mortalidad materno-fetal, ¿no? En simples palabras. Se dice que todos los embarazos tienen algún tipo de factor de riesgo, ¿no? Pero hay factores de riesgo como tal que son muy importantes, ¿no? O se dice que el 70% no tiene esos factores de riesgo importantes, ¿no? Entonces, al 30% restante que tiene esos factores de riesgo, a ellos tenemos que captar, tenemos que enfocarnos en ellos y tratar esos factores de riesgo para que no produzca su muerte, ¿no? Obviamente esto se realiza, estos controles prenatales en los consultorios, ¿no? En los centros de primera atención, ¿no? Acá tenemos que tener el ambiente, el equipamiento adecuado, ¿no? La mesa ginecológica con sus pierneras, ¿no? La lámpara, ¿no? La lámpara, el taburete, un contenedor de residuos biológicos, ¿no? Con la bolsa roja, la balanza para pesarle a la madre, el tallímetro, ¿no? La cinta métrica, los guantes, los dediles, ¿no? El espéculo, la espátula de aire, si queremos tomar Papa Nicolau, ¿no? Un ambiente adecuado, obviamente un baño, ¿no? Un baño donde pueda ponerse la bata, cambiarse, orinar, ¿no? Entonces, muy importante tener todo el equipamiento, el inmueble adecuado, ¿no? Para que se pueda realizar un adecuado control prenatal. Los objetivos es muy importante, ¿no? Hemos dicho el principal objetivo, reducir la mortalidad, la morbimortalidad materno-fetal. ¿Cómo? Evaluando el desarrollo fetal y promoviendo el bienestar materno, ¿no? Y también otro objetivo es educar a la madre, decirle qué cuidados tiene que tener en el embarazo, ¿no? Qué suplementos tiene que tomar, en la lactancia, ¿no? Por cuánto tiempo es exclusiva, después cuánto tiempo es complementaria, ¿no? ¿Qué cambios va a sentir la madre? Por algo hemos hablado de modificaciones locales, modificaciones generales, ¿no? La madre va a decir, doctor, tengo náuseas. Nosotros tenemos que decirle, es normal que sienta náuseas o que haya vomitado, ¿no? O que sus pechos sean más sensibles o que el pezón sea más eréctil, ¿no? Es normal, es un cambio fisiológico, ¿no? Producto del embarazo, ¿no? A consecuencia del embarazo. Entonces, tenemos que explicarle a la madre con paciencia, ¿no? Explicándole en palabras sencillas, ¿no? Acá hay otros objetivos según las teóricas, ¿no? Igual, identificar los factores de riesgo. No se olviden, la palabra más importante en este tema es factores de riesgo, ¿no? Acá otro objetivo sería determinar la edad gestacional, la condición fetal, es decir, el bienestar fetal y también la condición materna, ¿no? Es lógico, ¿no? Nuestro objetivo es disminuir la morbimortalidad materno-fetal. ¿Cómo hacemos? Identificando los factores de riesgo, sabiendo que la madre tiene un buen estado de salud y el feto tiene un buen estado de salud, ¿no? Y después educando a la madre, ¿no? Educando a la madre.
Entonces, recordando acá, hemos dicho en el primer tema también, la madre muere principalmente por hemorragias, hemos dicho, hemorragias, ¿no? 60%, infecciones 40% y después los trastornos hipertensivos 10%, ¿no? Y otras enfermedades pregestacionales que pueda tener, ¿no? Ahí puede estar la diabetes, puede estar incluso la colestasis hepática, ¿no? Puede estar la sífilis también, ¿no? Todas las demás enfermedades que aprovechan ese estado vulnerable de la madre. La mortalidad perinatal, ¿no? El feto, ¿qué causas de mortalidad tiene? Primero la prematurez, ¿no? La asfixia neonatal, las malformaciones y después las infecciones, ¿no? Por lo tanto, tenemos que determinar la vitalidad fetal, primero, vitalidad fetal, y después el bienestar fetal, ¿no? Esto cómo lo hacemos mediante la auscultación o la percepción de los latidos cardíacos fetales. Que el feto esté creciendo adecuadamente, ¿no? Adecuadamente. La estimación del peso fetal y el líquido amniótico, igual muy importante, ¿no? De esa manera determinamos la vitalidad y después el bienestar del feto. ¿Cuáles son las características? Esto igual puede ser pregunta de examen, ¿no? Algunos se olvidan, yo me acuerdo con el demotécnico PAPI, ¿no? Algunos se pueden reír, pero esa es la idea, ¿no? Que se acuerden. Precoz, de amplia cobertura, periódico e integral, ¿no? Integral. Precoz, que significa que tiene que ser lo más antes posible, ¿no? Debe iniciar lo más antes posible, ¿no? En el primer contacto con la mujer embarazada, aperturamos su control prenatal, su historia clínica perinatal y programamos ya las siguientes visitas, ¿no? Periódico, tiene que haber una periodicidad, es decir, tiene que haber un cierto tiempo en el que se realiza controles a la madre, ¿no? Lo normal es que tenga 4 controles prenatales en un embarazo normal. Si es un embarazo con más riesgo, aumentamos los controles. O también algunos dicen hasta la semana 14 o 18 se hace uno por cada mes, ¿no? Bueno, hasta la semana 24 creo que es, y después de la semana, a partir de la semana 28 es cada 2 semanas, y después en la semana 34 ya es cada semana, ¿no? Cerca del parto. Cada semana los controles. Esto de acuerdo al médico, al centro de salud, a las normas, ¿no? Integral que tiene que tener en cuenta todo el conjunto de situaciones que puedan afectar a la madre, es decir, los factores biopsicosociales, ambientales, ¿no? No solo la propia patología, ¿no? El estado psicológico igual es muy importante, ¿no? Hay varios estudios, varios artículos que estudian muy a detalle, ¿no? La psicología de la madre, ¿no? Cómo es un proceso incluso en el que la madre acepta el producto, ¿no? Acepta que es suyo y no como algo extraño, algo ajeno, ¿no? Entonces la madre, incluso en todo el proceso del embarazo, va aceptando a su hijo, ¿no? Va aceptando, ¿no? Incluso cuando nace ya puede estar muy feliz de que su hijo haya nacido sano, saludable, pero también puede estar triste porque ya no lo va a tener dentro de sí, ya no lo va a cuidar, ¿no? Porque es una situación bastante difícil de explicar, solo las mujeres pueden explicarlo, las que han tenido hijos, ¿no? Bueno, todos sabemos que no hay amor como el amor que tiene una madre por su hijo, ¿no? Es el amor más puro, ¿no? Entonces, mucho ojo, ¿no? Con la psicología de la madre. Amplia cobertura, ¿no? Amplia cobertura, es decir, tenemos que identificar al mayor número de madres, es decir, tratando de alcanzar al universo total de madres, ¿no? Amplia cobertura. Se dice que es de amplia cobertura cuando alcanza mayor al 90% de las madres gestantes, ¿no? Acá está lo que les decía, ¿no? 28 semanas mensuales, de 28 a 36 ya es cada 2 semanas, y a partir de la semana 36 ya es semanales, ¿no? Siempre con el enfoque de riesgo. Si tiene más riesgo, más controles prenatales, ¿no? No se olviden estas 4 características, suele ser pregunta de examen, ¿no? Entonces, para esto ya hay un protocolo, es decir, pasos a seguir, tareas a seguir, para que no nos olvidemos, ¿no? Por ejemplo, hay un checklist, una lista
que acá está, ¿no? Que tienen que hacer en todos los controles prenatales. Hay tareas que se realizan solo una vez y tareas que se realizan varias veces, ¿no? Entonces, acá que dice, ¿qué hay que realizar en las siguientes tareas? Primero, aperturar la historia clínica perinatal, ¿no? Esa historia perinatal que hemos dicho que tiene cuadritos amarillos que denotan algún factor de riesgo y blancos que denotan normalidad, ¿no? No lo tengo acá, pero esa es la historia clínica perinatal. Seguro les han pasado un manual de llenado de historia clínica perinatal. Les voy a pasar por si acaso para que lo vean también. Cumplir las tareas, ¿no? Y que ya están definidas. Debemos controlar y corregir la evolución del embarazo, determinar estas patologías frecuentes. Educar es muy importante también, ¿no? No solo es identificar los factores de riesgo, porque de nada sirve que identifiquemos los factores de riesgo y no le educamos a la madre para que se cuide, ¿no? Para que no esté expuesto otra vez frente a estos factores de riesgo, ¿no? O para disminuir los factores de riesgo, ¿no? Nuestra tarea como médicos también es educar, ¿no? Hacer salud pública. De acuerdo al factor de riesgo, vamos a atender el parto en un primer nivel, donde es un embarazo normal, en un segundo nivel, donde ya requiera mayores procedimientos, ya la visión de un especialista, y en tercer nivel, donde está el ARO, ¿no? Que es ARO, alto riesgo obstétrico, ¿no? Ahí está el neonatólogo, obstetra, ginecólogo, imaginólogo, las enfermeras atentas a la evolución o complicaciones que pueda tener la madre, ¿no? La confección del llenado de la historia clínica perinatal hay varios apartados, ¿no? Tenemos la de los datos generales, antecedentes, personales, familiares. Esto ya hemos hablado en semiología 1, ¿no? Antecedentes ginecobstétricos, ¿no? Recordando que tenemos que prestar mucha atención a las condiciones del último parto, ¿no? Preguntarle si ha sido a términos, si, en cuánto tiempo ha dado a luz, si ha habido algunas complicaciones en el puerperio, ¿no? Si ha habido hemorragias, ¿no? El examen clínico, acá es muy importante hacer el examen ginecológico, sobre todo, ¿no? Podemos hacer un Papá Nicolau, ¿no? Examen de mamas también, examen odontológico, porque es muy importante. Cualquier infección, sea una simple caries dental, una gingivitis, ¿no? Puede causar un aborto, ¿no? Porque las infecciones, sobre todo con las inflamaciones, producen eh, una degradación del colágeno de las membranas coriamnióticas, precisamente las colagenasas, ¿no? Que degradan las membranas coriamnióticas y rompen a las membranas coriamnióticas y se produce ruptura prematura de membranas, se expulsa el líquido amniótico y el feto ya no está protegido, ¿no? Puede dar lugar a un aborto inevitable o inminente, ¿no? Muy importantes las infecciones. Acá también tenemos 6 exámenes de laboratorio básico que igual tienen que saber, puede ser pregunta de examen. El hemograma, el grupo sanguíneo, el factor RH, ¿no? El BDRL o RPR, las pruebas no treponémicas para sífilis o LUES, la glicemia para determinar si hay diabetes o no, el examen de orina para ver si hay alguna infección urinaria, la prueba rápida para VIH que esta requiere consentimiento, ¿no? Eso, chicos. Y acá hay varias tareas, ¿no? Entre estas tareas, lo importante es saber qué tareas se realizan solo una vez, el examen dental, el examen de mamas, después la talla al inicio, igual solo se realiza una vez, después el Papa Nicolau, igual una vez, ¿no? Se puede realizar. Las demás tareas, como la edad gestacional, obviamente se va a realizar en todos los controles prenatales. La viabilidad pelviana igual se puede realizar solo una vez porque esto generalmente se hace en los últimos meses de gestación, ¿no? Para ver si va a ir a parto o a cesárea, ¿no? Eso. Acá tenemos varias tareas, ¿no? Tareas. La primera tarea, interrogar la anamnesis, ¿no? Registro de datos. Después el examen clínico, ginecológico, ¿no? Completo, el semiológico completo. Evaluar el riesgo fetal perinatal, ¿no? La toma de Papá Nicolau, el control de las mamas. No les van a preguntar tarea por tarea, ¿no?
Determinar la edad gestacional, muy importante, la fecha probable de parto, que ya sabemos calcular, ¿no? El crecimiento fetal, ¿no? Si hay concordancia con el FUM, ¿no? Muy importante eso. Diagnóstico de la vitalidad fetal, ¿no? Los latidos cardíacos fetales, el signo más fiable, ¿no? Diagnóstico de la estática fetal, ¿no? Esto después de la semana 36. Hemos dicho la voltereta, el feto lo realiza entre la semana 32 y 34, ¿no? Para determinar la estática fetal definitiva, ¿no? Otras tareas, medición del peso, talla, índice de masa, ¿no? Igual hemos visto la clasificación de la madre, ¿no? Enflaquecida, normal, sobrepeso, obesa, ¿no? Los exámenes de laboratorio, los 6 básicos que hemos dicho, tienen que saber, ¿no? La medición de la presión arterial, signos vitales, ¿no? Para eh, despistar, para ver si hay preeclampsia o no, ¿sí? La vacunación antitetánica igual. Administrar suplementos, sulfato ferroso 200 miligramos, ácido fólico 20 miligramos, ¿no? Para evitar el sulfato ferroso para evitar la anemia, ¿no? La anemia fisiológica que pueda haber, ¿no? El ácido fólico para evitar los defectos del tubo neural, ¿no? Como la espina bífida, meningocele, ¿no? Eso. Eh, Educar a la madre, ¿no? Aconsejar a la madre, ¿no? A los familiares, a la pareja, mejor si viene acompañado con la pareja. A la pareja tenemos que decirle que tiene que apoyarle a la madre, ¿no? Tiene que estar en el momento del parto, en todo el embarazo, ¿no? Tiene que estar apoyando a la pareja. Después ya la última tarea sería ya determinar dónde va a tener su parto la madre y sí, dónde va a tener su parto, ¿no? La madre, principalmente eso. Y estas situaciones son factores de riesgo, ¿no? Son factores de riesgo. Por ejemplo, un embarazo de menos de 15 años, hemos dicho, factor de riesgo por desproporción cefalopélvica a expensas de pelvis, ¿no? Son las situaciones que pueden volverse a producir, ¿no? En el parto presente, ¿no? Hemos dicho, tenemos que tener especial énfasis en la situación del último parto, ¿no? Porque se puede repetir esto. Cesárea anterior, ¿no? Hemos dicho una cesárea previa, 50% de probabilidad de cesárea, 50% probabilidad parto. Si tiene dos cesáreas, cesárea sí o sí, la tercera, ¿no? Embarazo gemelar, porque hay varios factores de riesgo, ¿no? Se duplica el número de abortos, eh, en un 75% aumenta los partos prematuros, los mortinatos aumentan, hay colestasis hepática, diabetes, la mortalidad materna se duplica, la mortalidad fetal es 4 veces mayor, ¿no? Hay varios factores de riesgo, ¿no? En el embarazo gemelar. La altura uterina inferior a la edad gestacional, es decir, una discordancia entre el AFU y la edad gestacional, ¿no? Eh, si es, si la altura uterina es menor para la edad gestacional, estamos hablando de una restricción de crecimiento intrauterino o un huevo muerto retenido, ¿no? Si en cambio la altura uterina es mayor a la edad gestacional, puede ser un embarazo múltiple, un tumor previo, polidramios, feto macrosómico, ¿no? Molidatiforme, ¿no? Eso. La desnutrición igual, ¿no? Hemorragias, ¿no? Muy importante las hemorragias. La principal causa de muerte materna puede ser posparto, en el alumbramiento, ¿no? O por abortos, ¿no? Hay hemorragias de la primera mitad, como el aborto, y hemorragias de la segunda mitad, como la placenta previa de PPNI, ¿no? Hipertensión arterial después de las 20 semanas, muy importante, siempre es después de las 20 semanas, que puede dar origen a preeclampsia, eclampsia, ¿no? Amenaza de parto prematuro, rotura prematura de membranas, ¿no? Todas estas situaciones son peligrosas, ¿no? Peligrosas. Acá hablamos una vez más de la ganancia de peso, ¿no? En el embarazo, ¿no? Hemos dicho hasta 20%, ¿no? 20% gana, ¿no? De 8 a 16 o 12 kilogramos de promedio, o percentil hemos dicho de 20 a 90, ¿no? Algunos ya manejan de 10 a 90, ¿no? De 10 a 90 esos rangos.
de 10 a 90, ¿no? Entonces, según el peso y según la semana de amenorrea, podemos decir que está entre el percentil 10 o está entre el percentil 90, que es lo normal. Si está menos del percentil 10, ya es desnutrición. Si está más del percentil 10, ya es mayor ganancia de peso, ¿no? Esto es importante igual, les gusta preguntar esto. ¿En qué situaciones, esto ya hemos hablado, pero en qué situaciones hay discordancia entre el FUM, la fecha de última menstruación y la altura uterina, ¿no? El crecimiento uterino. Primero, cuando el FUM no es confiable, ¿no? No es confiable. Cuando hay embarazo gemelar, obvio, ¿no? Si hay dos productos, va a estar más grande el útero, ¿no? Cuando hay polidramios, ¿no? Polidramios también, algunos lo escriben hidramnios, ¿no? Es lo mismo, polidramios o hidramnios. Un tumor previo que desplaza a la presentación, puede haber acá un tumor uterino que desplaza a la presentación y simula una mayor altura uterina, ¿no? Otras patologías, la molidatiforme, restricción de crecimiento intrauterino que hemos mencionado, ¿no? Lo importante es que el crecimiento esté entre el percentil 10 a 90, ¿no? Esto varía según las tablas, ¿no? Algunos dicen 90, perdón, algunos dicen 20-90, otros 10-90. La preparación para de los pezones para la lactancia materna, ¿no? Se dice que la madre tiene que darle forma cónica, ¿no? Y también decirle que tiene que humectarlas para que no haya grietas, ¿no? Con glicerina o incluso con la propia leche materna puedes humectar los pezones para que no se agrieten, ¿no? Debemos, hemos dicho, educar, aconsejar a la madre, ¿no? Después de su parto, preguntarle si ya, por ejemplo, si tiene factores de riesgo, por ejemplo, un factor de riesgo igual muy importante en el que no hablamos es la violencia, ¿no? La violencia obstétrica, ¿no? O la violencia familiar que pueda tener la paciente, ¿no? Ante estas situaciones, lo mejor sería que ya no tenga más hijos, ¿no? Entonces, obviamente con las palabras adecuadas tenemos que aconsejarle a la madre, ¿no? Es un tema muy delicado, ¿no? Entonces tenemos que aconsejarle y bueno, nosotros solo le aconsejamos, no le obligamos, ¿no? La que decide al final es la madre, ¿no? Nosotros solo le decimos esto puede ser lo mejor o esto te puede provocar mayor enfermedad, ¿no? Mayores situaciones complicadas, ¿no? Entonces nosotros aconsejamos. Entonces, sobre todo la anticoncepción y planificación familiar se da en mujeres que ya tienen la paridad satisfecha, es decir, ya no quieren tener hijos, tienen alguna enfermedad que no les permite, ¿no? Eh, Eso, chicos, a ver qué más. Acá hablamos de interculturalidad en la atención del embarazo, siempre respetando las creencias de la madre, las prácticas que pueda tener la madre, ¿no? Esto sobre todo en los pueblitos, ¿no? En los pueblitos. Esto vamos a hablar en mayor detalle en atención al parto con enfoque intercultural, ¿no? Debemos explicarle a la madre de manera detallada y paciente aquellas situaciones que pueden ser peligrosas, ¿no? Por ejemplo, si tiene una hemorragia genital, si tiene mareos constantes, visión borrosa, zumbidos, ¿no? Ve como mosquitas luminosas, ¿no? Esos son signos de severidad de la preeclampsia, ¿no? Muy importante. Si hay la eliminación del líquido transvaginal transparente, es sospecha de RPM, ruptura prematura de membranas. Si hay dolor, si tiene mucho dolor y eso puede ser que las contracciones uterinas están aumentadas y puede haber un riesgo de aborto, ¿no? O parto prematuro. Hemos dicho, debemos explicarles sobre la lactancia materna, los cuidados que tiene que tener, sus derechos legales, ¿no? ¿Qué más? La planificación, orientación sexual, ¿no? La nutrición adecuada y lo demás que hemos visto. Acá vemos algunos signos de alarma, ¿no? Por ejemplo, cesárea, ya hemos repetido varias veces. La salida de líquido transparente transvaginal es sospecha de ruptura prematura de membranas. Vomita todo lo que come, ¿no? Puede ser desde una infección, una enfermedad trofoblástica gestacional, ¿no?
Ahí tenemos que ver qué otros síntomas puede haber. La salida de sangre, ¿no? De acuerdo al trimestre de embarazo, puede ser un aborto, puede ser placenta previa de PPNI, ¿no? Embarazo ectópico también. Dolor de cabeza intenso, ¿no? Una cefalea holocraniana intensa que no cede con analgésicos comunes como el paracetamol es un signo de severidad, ¿no? De la preeclampsia. Las contracciones uterinas, ¿no? Dolorosas, hemos dicho, pueden producir un aborto, ¿no? Hinchazón de manos, sobre todo de manos y de cara, porque de los miembros inferiores es considerado fisiológico, ¿no? Esto se debe a una preeclampsia igual, ¿no? Las convulsiones ya tónico-clónicas ya es la eclampsia, ¿no? Es una emergencia, ¿no? Aquí se aplica el código azul, ¿no? Código azul. Fiebre, ¿no? Que nos denota cualquier infección que pueda tener la madre y que puede producir aborto también, ¿no? La salida del cordón umbilical o miembro fetal es aborto en curso, ¿no? Aborto en curso. Eso, chicos. Entonces tenemos que explicarles sobre estas situaciones. Si siente fiebre, tiene que acudir inmediatamente. Si siente dolor que no cede en el abdomen, tiene que venir. Si le duele la cabeza y ha tomado paracetamol y sigue doliendo, tiene que venir, ¿no? Tenemos que explicarle eso. Esto se le da a la madre, ¿no? Ella igual puede tener esto y verlo, ¿no? Es por eso que hemos dicho, no es lo mismo tener una madre que no sepa escribir y leer y versus una madre que haya salido del colegio, ¿no? Es más difícil a la madre que no sabe leer y escribir, ¿no? En el control prenatal, vamos con las preguntas. En el control prenatal, las tareas que se realizan por única vez son, habremos dicho, de laboratorio, no. Toma de PAP, sí, una vez. Examen de mama, sí. Toma de MAP, sí. Este sí puede ser. Medición del AFU, no. Toma de PAP, sí. Medición de talla, sí. Toma de PAP, sí. Una vez. La medición de talla también se puede hacer en otras ocasiones, ¿no? Examen odontológico, sí. Toma de PAP, apertura, sí. Entonces acá tenemos dos respuestas correctas según el libro, ¿no? Que sería el B y el E, ¿no? Tienen que tener cuidado. Hay algunas preguntas que están mal planteadas, ¿no? Que incluso pueden reclamar eh, con el jefe de cátedra, ¿no? Siempre con la bibliografía adecuada, con el libro mejor, ¿no? Con el libro mejor y complementando con teóricas. ¿Cuáles son las cuatro características del control prenatal, ¿no? Precoz, amplia cobertura, periódico, integral, ¿no? El demotécnico, papi, ¿no? Vamos con la siguiente. Mencione los exámenes de laboratorio, ¿no? Hemograma, hemos dicho son seis, ¿no? Hemograma, grupo sanguíneo, factor RH, ¿no? Glicemia, BDRL, RPR, las pruebas no treponémicas, examen de orina y VIH con consentimiento de la madre, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Entonces no tienen que olvidarse esas pruebas de laboratorio, ¿no? Estas preguntas que resolvemos al final son preguntas que han preguntado, valga la redundancia, en exámenes pasados, ¿no? Exámenes parciales pasados. Entonces sería bueno que los resuelvan también, ¿no? Que los resuelvan ustedes. Y ahí también van a consolidar los conceptos que hemos llevado. ¿Tienen alguna duda, chicos, hasta esta parte? ¿O todo bien? ¿Qué dicen, chicos? ¿Está todo bien? Muy bien. Ya. Muy bien, Carla. Muy bien, Brian. Muy bien, Zulma. Muy bien, Rosel. Muy bien, Daphne. Entonces, ya hemos acabado, chicos. Parecía que nunca íbamos a acabar, ¿no? Le he alargado un poco porque teníamos más tiempo. Generalmente esto avanzamos en 4 días. Incluso, ¿no? Para el final llevamos todo en un día, ¿no? Ahí ya nos toma, digamos, unas 5 horas. Una vez he dado en una hora todos los temas del primer parcial. Pero ya ahí también yo le echo con detalle, ¿no? Para que se acuerden, para que entiendan bien. Entonces espero que les haya sido de provecho. eh, y tienen las diapositivas para repasar, chicos. Por favor, repasen.
Yo ya hice mi parte, entonces les toca a ustedes ya repasar y practicar, ¿no? Y no confiarse, porque les dije, si lo posponen más, el examen es más probable que lo hagan más difícil, ¿no? No les conviene. Y es mejor aprovechar a sacar buena nota en el primer parcial. Es el parcial más facilito. Los demás ya son un poco más complicados porque entran casos clínicos, ¿no? Casos clínicos. Entonces, eso, chicos. Espero que les haya gustado las clases, la modalidad. Espero no haberlos aburrido. Y pues espero verlos en otras ocasiones, si es posible, ¿no? Tal vez ya no de clases, ¿no? Está por verse eso. Yo ya doy clases de Obste. Este es mi segundo año, ¿no? Ya tengo experiencia y buenos resultados, chicos. Entonces, cualquier cosita les comunico en el grupo, cualquier curso que lance, tal vez